Estamos de regreso en Punto y Contrapunto. Este viernes, Presidencia de la República presentó una lista de organizaciones de la sociedad civil a las que señaló de recibir financiamiento de fundaciones extranjeras para oponerse a proyectos prioritarios, en específico al Tren Maya. Según el vocero de la Presidencia, Jesús Ramírez Cuevas, aunque los financiamientos están enfocados a proyectos de investigación periodística o académica, las organizaciones financiadas se han opuesto abiertamente al Tren Maya. Las organizaciones aludidas solicitaron al Ejecutivo Federal, al presidente López Obrador, cesar discursos y acciones que estigmatizan y criminalizan la labor de las personas defensoras de derechos humanos y periodistas. Apuntaron también que al inferir que por recibir recursos internacionales sus luchas y trabajos son ilegítimos, se criminaliza su trabajo. Espacio OSC, integrado por organizaciones de la sociedad civil para la protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas, solicitaron al presidente posibilitar una discusión pública sobre temas de interés social y adoptar un discurso a favor del pluralismo para favorecer la libertad de expresión y que contribuyen y prevenir así también cualquier tipo de violencia contra personas defensoras de derechos humanos y periodistas. También le solicitaron generar espacios de diálogo abierto con organizaciones que defienden los derechos de los pueblos y comunidades afectadas por la instrumentación de estos megaproyectos. El financiamiento de fundaciones internacionales ha sido indispensable para que organizaciones de la sociedad civil puedan continuar su labor. ¿Cuál ha sido el impacto de estas acusaciones? ¿Están bien o están mal? ¿Es informar o es señalar? ¿Cómo lo ves, Alfredo? Empezó contigo, que además creo que querías todavía contestarle algo a Viri del bloque anterior. Si quieres contestarle rapidísimo. ¿Y qué te parecieron esas acusaciones desde la mañanera? Sí, rapidísimo. Se me hizo muy deleznable esto que hizo Viridiana porque es justo la muestra de cómo ponen a un ciudadano como Omar García al frente para defender temas de fondo que estoy tocando. Pone Yo con Omar quién, tengo qué una amistad insulto, desde Omar. ¿Qué 2014. insulto, Omar, Puedo Alfredo? tener todas las diferencias en este tema con él y las voy a debatir con él, pero bueno, qué ¿Qué lamentable insulto? uso de una víctima con quien yo en este tema puedo tener una diferencia. Ahora, ¿Qué lo de Andrés insulto? Manuel contra las organizaciones de la sociedad civil. Hay una pregunta previa que deberíamos de plantearnos y es ¿por qué el presidente miente? Y creo que la respuesta es porque puede. Y puede porque yo no sé en qué momento hemos dejado que todos los días el más alto funcionario del país tenga la licencia para salir a criminalizar, estigmatizar, denostar, difamar a cualquier persona o grupo al que mete en la canasta de conservadores para seguir construyendo discurso en torno a ellos. Samir Flores, defensor de la tierra y territorio en Morelos, fue asesinado días después de que López Obrador dijera que era un conservador, cuando el grupo que se oponía en la resistencia a la termoeléctrica en Huesca fueron acusados de ser radicales de izquierda, pero para el presidente eran más que conservadores. Al día de hoy el presidente no ha sido capaz de pedir una disculpa por esa acusación que hizo, por esa denostación que hizo de estas personas, y ni siquiera, por lo menos, ha podido nombrar o ha podido dar el nombre de Samir Flores de su propia voz. Y por este tipo de episodios es que a López Obrador le sale baratísimo mentir, difamar en total impunidad y luego darse la vuelta, aventar la piedra, darse la vuelta, y aunque los efectos de sus dichos y de sus estigmatizaciones generen consecuencias. El presidente no tiene por qué saber todo de todos los temas, pero es impresionante lo fácil que es que un impresentable como Jesús Ramírez le pueda vender tan fácilmente una teoría de conspiración con el simple requisito de que ayude a su discursito de buenos contra malos, y así termina siendo un grupo de organizaciones o personas estigmatizados en la mañanera. Lo que hizo el viernes no solo es el ridículo que hicieron él, porque inmediatamente salieron prácticamente todas las organizaciones el mismo día a transparentar y hablar y a desmentir lo que presentó el presidente en sus papelitos. Es Bien. un evidente paso para mí hacia este autoritarismo que se va consolidando de la mano de López Obrador. Viri, Hoy no tuvo ni la sí. decencia de pedir una disculpa pública. Se aferró a igualar la transparencia de privados con la del gobierno, que por cierto, transparencia en el gobierno, en este gobierno, no existe. Bien. Viridiana, ¿qué le contestas a Lecona? Y también preguntarte, porque en efecto, otra de las voces opositoras al Tren Maya y a muchos de estos megaproyectos había sido, parece ser que ya el exsecretario de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, Víctor Toledo, quien al parecer ya se va a la 4T también. Bueno, para empezar, me parece que este es un programa muy serio, al que yo agradezco mucho todas las invitaciones y del que siempre he recibido argumentos muy claros, ¿no? Hay personas que admiro mucho, como Lisa, pero del otro compañero, pues bueno, solo agresiones, solo calificaciones ad hominem y quiero seguir adelante con este tema. ¿Qué creo yo sobre las organizaciones? Que la mañanera es un espacio de diálogo circular, ¿no? En donde el presidente pone sobre la mesa esta situación de las organizaciones, incluso él pide
¿no? Si escuchamos de nuevo, él pide que se aclaren, que las mismas organizaciones sean las que aclaren si se recibe esta ayuda, bueno, perdón, estas aportaciones extranjeras, mayormente extranjeras que nacionales, y de ser así, pues bueno, emite una opinión al respecto. Me parece imprescindible, importante que la voz de estas organizaciones también se replique, en donde aclaran, ¿no?, las manifestaciones que se pueden llegar a hacer. Y pues eso, ¿no? Para eso sirve la mañanera, muchas veces se ha cuestionado y yo creo que está bien. Ahora, creo que sería muy importante, además de escuchar las voces de estas organizaciones, sí ya empezar a abrir más espacios de parte del gobierno y de parte de los medios de comunicación, de parte de nosotros mismos, para los habitantes de las comunidades en donde van a impactar estos megaproyectos. Por ahí había una organización que denunció hace poco tiempo que se habían tramitado por parte de otra organización, una organización de ejidatarios que se había tramitado por parte de otra organización, no recuerdo el nombre, amparos en su nombre, y que ellos no los habían manifestado. Entonces creo que también una de las cosas importantísimas sobre el Tren Maya, que ya he mencionado incluso acá, es considerar y escuchar a las voces de las personas que están viviendo de cerca el impacto bueno, malo, el impacto que pueda generar el Tren Maya. Me parece que son las personas que hay que escuchar, y lo digo también como una crítica al gobierno, aunque sé que hay mesas con las personas de las comunidades cercanas y aledañas, creo que se debe incrementar, ¿no? Nunca será suficiente participación. Si estamos a favor de la consulta popular para juzgar a los expresidentes, por supuesto que estamos también a favor de todo tipo de consultas sobre estos megaproyectos, sobre todo que impacten a comunidades. Bien, Lisa, ¿cómo lo ves tú? Tú que además estás al frente de una organización, ¿qué opinas de que el presidente pues, esté utilizando la mañanera para decir, y sin una fuente, sin siquiera decir precisamente dónde sacaron esos datos y esas cifras que presentaron? Bueno, lo primero que lamento es efectivamente el desconocimiento, sobre todo del contexto en el que operan la mayoría de los defensores del medio ambiente y no necesariamente las organizaciones, todas las organizaciones de la sociedad civil o aquellas que tenemos sede en la Ciudad de México. Un dato muy relevante es que de entre 2012 y 2019, 499 personas defensoras y defensores ambientales y de derechos humanos relacionados con megaproyectos fueron asesinados en México. Y en lo que va del sexenio llevamos nada más y nada menos que 12 periodistas. Entonces, ese contexto y ese desconocimiento, la insensibilidad del anuncio en ese contexto, me parece, creo que lo más lamentable de todo el anuncio, al margen del contenido o la materia ya específica de lo que se anunció. Entonces, sí hacer un llamado muy importante a que esto nunca se les olvide, precisamente porque las palabras tanto de los funcionarios de la Administración Pública Federal como del presidente sí tienen ese impacto de criminalización que es además particularmente asimétrico y afecta a las organizaciones más pequeñas que trabajan justamente en las comunidades rurales y sobre todo en los estados de la República, no necesariamente en la Ciudad de México. Y recordarle a la audiencia que no todas las organizaciones de la sociedad civil son un bloque homogéneo. Es decir, en el imaginario del presidente, digamos, estamos como los usual suspects, pero hay más de 42,000 organizaciones de la sociedad civil en México que se dedican a tareas diversísimas y que tienen labores todas ellas muy loables. Creo que el desmentido de las organizaciones implicadas en la mañanera habla por sí mismo y no es necesario ahondar más allá, independientemente de que yo evidentemente expreso mi solidaridad con ellas. Un segundo tema que me parece muy importante y que se escapa también de estas discusiones en la mañanera es el tema que la gente desconoce, el grado de fiscalización al que estamos sometidas las organizaciones de la sociedad civil, que tenemos un registro único, la famosa CLUNY, ante la Secretaría de Desarrollo Social, pero que también tenemos el registro ante el SAT como donatarias autorizadas. Tenemos que hacer no solo informes al SAT sobre la proveniencia y el uso de nuestros recursos, sino que tenemos que llenar informes de la ley antilavado de dinero. Somos sujetos responsables de un montón de leyes que nos obligan a tener no solo las contabilidades al margen, sino auditorías externas y observaciones externas también sobre nuestros mecanismos de gobernanza. Entonces creo que es importantísimo que recuperemos esto para que la gente entienda que no es porque se reciban fondos de un financiador internacional, lo cual es perfectamente legal, que entonces se puede suponer los intereses políticos de las organizaciones financiadas. Bien. Y por último,
Las solicitudes que hacen la sociedad civil a partir de estas declaraciones muy desafortunadas, creo que sí vale la pena rescatarlas. Una de ellas es que se ratifique precisamente el convenio de Escazú, que lo que permite es que los ciudadanos comunes y corrientes, al margen de las OSCs, puedan participar de las discusiones y la toma de decisión sobre los proyectos que afectan el medio ambiente, y que eso fue firmado, pero no ha sido necesariamente ratificado por México. Entonces, hay yo creo que mucho espacio para mejorar esta interlocución. Lamentable lo que se dijo y sobre todo lamentable lo desprolijo con lo que se presentaron esos números, con dobles negaciones que parecían afirmaciones en documentos de desastre. Y sin fuentes y además está con malas cifras. A ver, Eder, ¿cómo defenderías este hecho del viernes en la mañanera? ¿O? No, me parece que fue un error de Jesús presentar de esta manera el tema, que es un tema que se tiene que atender con mucha seriedad. Pasó lo mismo que cuando se habló del tema de los chayotes y que agarraron a rajatabla y se llevaron entre las patas a varias personas que pues no, en realidad no estaban haciendo nada ilegal. En este caso también el recibir financiamiento de organizaciones internacionales no es ilegal. El que se opongan a alguno de los proyectos concretos de la Cuarta Transformación no necesariamente los hace parte de una conspiración golpista. Es tan serio este tema que, por ejemplo, el canal 6 de Julio sacó un documental el año pasado en el nombre de la libertad, donde demuestra cómo hay operadores políticos financiados por alguna de estas fundaciones que operaron y agitaron en la agitación política en Brasil en contra del impeachment que le hicieron a Dilma Rousseff, en Bolivia. Tenemos los datos de cómo Elon Musk reconoció que él financió el golpe de Estado en Bolivia, le interesa el tema del litio y lo dijo con todo el cinismo: yo financio los golpes de Estado que quiera porque puedo. También está muy documentado cómo la Fundación Ford en su momento financió a Pinochet y al golpe de Estado en Chile. Entonces, si es tan serio el tema, no lo metas de esta manera en una mañanera, que no lo atienda Comunicación Social. Es algo que en dado caso tendría que estar atendiendo la Secretaría de Gobernación y que no se tendría que estar manejando así. ¿Por qué? Porque hay un montón de organizaciones, como bien dijo Lisa, que se financian de esta manera, que con toda legitimidad hacen un trabajo de defensa del territorio, de los pueblos indígenas, de la identidad, etcétera, y que no necesariamente están en este canal. Estas organizaciones, en dado caso, por supuesto que financian actores de la derecha y por supuesto que tienen intereses específicos, económicos y políticos, pero no solo financian golpes de Estado, no solo financian este tipo de acciones. Tendríamos que hacer un análisis más serio, más profundo, con más elementos para revisar realmente cuáles son los riesgos de algunas de estas organizaciones. Insisto, Ford o Kellogg de repente han financiado actores políticos para que se fortalezcan y beneficien económicamente. Bueno, se acabó el tiempo del bloque. No... Se acabó el tiempo del bloque. Se están comiendo todos el tiempo un poquito de más. Vamos a hacer una pausa rapidísima. Al regresar, mañana comienza el periodo ordinario de sesiones del Congreso de la Unión. Los morenistas ya adelantaron sus temas prioritarios luego de que los coordinadores de las bancadas en diputados y senadores se reunieran con el presidente López Obrador. ¿Podrá la oposición colar algún tema? ¿Habrá voluntad política? ¿Cuál es la prioridad? Regresamos a Punto y Contrapunto.